En muchas partes del mundo creen que el vudú es una cosa mala o es una religión mala, pero quiero explicarte que el vudú no es una cosa mala. El vudú es un espíritu invisible que nos protege. Tenemos 4 deidades principales. Tenemos la deidad de la tierra, tenemos la deidad del trueno, otra deidad es el arco iris y está la deidad del río o del mar. De esta manera tenemos los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, que son los elementos de la vida. De estos elementos salen más deidades del vudú que nos protegen. Pues estoy dejando Cotonú, ahora voy al norte de Benín, bueno, pues voy al centro de Benín. Salir de Cotonú, como todas las capitales, pues siempre es fuerte, muchísimo tráfico, las motos van, no sé si temerarios o irresponsables frente al volante, van rapidísimo. Me daba bastante miedo que me colisionara alguna moto, pero bueno, pues al final no pasó nada, todo bien. Pues aquí avanzando poco a poco, disfrutando de África. Voy a un lugar que se llama Boikón y Abomey, el centro del vudú en Benín. Sí, en América relacionamos el vudú con cosas malas, pero aquí en Benín es otra religión más, como el cristianismo, como el islam. Bueno, pues está el vudú, es interesante, quiero ver a ver si puedo grabar algunas cosas. Y avanzando hacia el norte ahora, me quedan 10 días de visado en Benín antes de saltar a Nigeria. Pues vengo por este camino pavimentado, es un camino como secundario, pero pronto se va a acabar y tengo que agarrar camino de tierra. El mapa me marca unos caminos muy delgados, a ver cómo se pone la cosa. Bueno, pues aquí dejo el camino principal, aquí dejo el camino de pavimento y me meto al de tierra. Ojalá que no tenga que empujar mucho. Así está el camino, una vereda muy angosta, muy bonita, y estoy pasando muchos plantíos. Este es de piña. Por acá está el plantío de maíz. Acá está el vagabundo del mundo. Pues quería cargar agua ahí en la llave y no me dejaron, ¿no? No sé por qué, le dijeron que no era buena para beber. Ellos toman agua de ahí, pero me dijeron que yo no podía tomar y me dieron bolsitas de agua. Me gusta tomar agua de la que ellos toman, pero si no me dejan, no me dejan. Si me dan agua, pues me dan agua. Fluyo con la vida y muy agradecido con los africanos. Sí, andaba yo un poco perdido. Lo que me mostraba el mapa estaba mal. Esta es la ruta principal, llena de arena, el camino a Sojuey o algo así. Que no se pierda la bonita costumbre de empujar la bicicleta. Pues así el camino rural, muy bonito, a tramos pesado porque hay mucha arena y hay que empujar la bicicleta. Pero bueno, me gusta mucho este tipo de caminos. Tenía la otra opción de irme por la carretera nacional, pero muchísimo tráfico. Seguro era más rápido, aunque eran más kilómetros, era más rápido. Aquí voy bien lento, pero voy disfrutando muchísimo. Hay algunas localidades muy pequeñas, unos me saludan muy amable y otros se me quedan viendo muy feo. Pues todas las chicas ganándose el pan, todas las chicas vendiendo comida, muchísimo movimiento en la carretera. Esta ya es la carretera nacional, muchísimo tráfico, faltan como 30 kilómetros para mi destino. No sé si voy a llegar, ya es un poco tarde, ya estoy cansado, llevo 90 kilómetros y tuve que empujar la bicicleta varias veces, eso cansa mucho. Esos bancos de arena cansan mucho.
Bueno, pues finalmente después de un día muy largo de 135 kilómetros he llegado a la ciudad de Abomey. La ciudad de Abomey está situada al sur de Benín y es una ciudad muy importante porque desde 1625 hasta 1900 fue la antigua capital del reino de Dahomey, uno de los reinos más poderosos de la costa occidental de África, que hicieron tratos con los portugueses. El reino de Dahomey también esclavizaba a las tribus que dominaba y las personas que capturaba, algunas las vendía a los traficantes portugueses de esclavos. Pues la religión vudú está muy bien organizada y aquí es el supremo culto al vudú, muy impresionante toda la... My name is Mark S. I'm the tourism guide. Mi nombre es Mark S. Soy guía turístico aquí en Abomey. Es un placer para mí poderte enseñar mi ciudad y explicarte mi cultura, mi religión vudú. The king Gezo Béhanzin, when he... Esta es la estatua del rey Béhanzin. Fue el último gobernante independiente del reino de Dahomey. Fue un gran mandatario que encabezó la resistencia ante la invasión de los franceses en 1892. Pero 2 años después, y gracias a sus armas más avanzadas, en 1894, los franceses resultaron victoriosos y el rey se exilió en Argelia. Cada domingo se celebra una ceremonia vudú en este templo del Camaleón, que fue construido en 1990 por el rey de esta comunidad. Para la religión vudú, el camaleón representa la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual, ya que cambia de color y se adapta al entorno. El camaleón tiene el poder de proteger a las personas de energías negativas. Vamos a entrar al templo del camaleón y hay que quitarse los zapatos. El reino de Dahomey se caracteriza porque tuvo 12 reyes. Uno de los más importantes fue el Agadha, que fue el que extendió el reino hacia el Atlántico, hacia el Golfo de Guinea, y él fue el que creó el cuerpo de guerreras amazonas. En Abomey hay 12 palacios reales. Sucedieron 12 reyes en el trono del poderoso reino de Abomey. La sala de conferencias del Palacio de Gezo. Todos ellos hicieron construir su propio palacio. Los palacios reales de Abomey constituyen un testimonio excepcional de este reino hoy desaparecido. El rey y la reina, aquí están sus 2 tronos, los tambores sagrados para las ceremonias, la sombrilla para salir a la calle. Aquí están estas ollas donde guardaban el agua. Cuando salía el rey o la reina, salía en una hamaca. Al inicio de la ceremonia, el rey toca este instrumento para indicar que la ceremonia va a empezar. El rey se sienta allá atrás. Un poco más adelante está el sacerdote dirigiendo la ceremonia. En las primeras filas se sienta la familia real. Aquí están las personas que tocan la música y en el resto de los lugares las personas que asisten a la ceremonia. Durante la ceremonia se usa esta campana para invitar a los espíritus a escucharnos y protegernos. En este momento estamos en el palacio del rey Agonglo. Este rey se destaca porque fue el que empezó a organizar de manera eficiente la trata de esclavos frente a los tratantes portugueses. Normalmente cuando hablamos de palacios, las personas se imaginan un edificio espectacular, pero los reyes más poderosos de Benín se destacan por la sencillez de las construcciones. Normalmente los muros son de adobe, las puertas son de madera y el techo son de paja. Estos materiales pues son poco duraderos, por lo que el deterioro de los palacios es constante y se tiene que dar mantenimiento con frecuencia para mantenerlos. En cuanto a la estructura de los palacios, son de características similares. Cada palacio está rodeado de una muralla y el espacio interior se divide en 3 patios separados a su vez por muros. El patio exterior es empleado para las ceremonias religiosas y militares. El primer patio interior da acceso como a la casa de los soldados o a la sala de las
las audiencias. Cerca de la Casa de los Soldados está la sala de audiencias, que se caracteriza por los bajorrelieves policromados que están incrustados en las paredes y en los pilares del edificio. En ausencia de documentos escritos, estos bajorrelieves funcionan como un libro de registro y refleja los eventos significativos del reino de Dahomey, como por ejemplo sus victorias similares, sus mitos o sus costumbres. Todos los palacios contienen un sector de artesanos. Hoy en día los artesanos continúan ejerciendo ahí mismo sus oficios tradicionales. Ellos son descendientes de las familias reales que todavía viven en el centro de la ciudad. How many days to finish one? 1 week. 1 week. 1 week. Una semana para hacer una... 7 or 8 days. Las mujeres lo usan como sombrero en la cabeza o como bufandas. Like this. Piden 10,000 cefas, pero se puede ofrecer 8,000, 7,000 cefas. Están increíbles, están súper bonitos. 8 días de trabajo. Pues en todo Benín hay muy pocas gasolineras y se debe a que hay un contrabando muy grande de combustible desde Nigeria para Benín. Entonces la gasolina más económica es la de contrabando. Y bueno, pues en todas las carreteras, en todos los pueblos, en todos lados hay personas que venden gasolina. Muy impresionante, aquí están las serpientes, aquí hay todo tipo de animales, leopardo, camaleones, aves, serpientes, roedores. Los murciélagos los usan en un ritual con la mujer que no se puede embarazar. Hierven los murciélagos y hacen una poción que después lo mezclan con aceite. Lo que se obtiene se lo deben de untar tanto la mujer como el hombre para que la mujer pueda quedar embarazada. Los murciélagos también los usan como protección. Pues usan los camaleones, los entregan los camaleones muertos los ofrendan en el bosque para pedir cosas. Crocodile, he represents the deity of the river. Los cocodrilos representan la deidad del río y se usan en rituales para pedir buenas cosas para tu casa y para tu familia. El origen de la religión vudú viene de África Occidental. Se trata de una religión milenaria. Una de sus creencias es el contacto con los espíritus de los antepasados y por ello utilizan danzas, objetos, tambores y rituales. El vudú se trata de una religión animista y politeísta que cree en divinidades relacionadas con la naturaleza. La religión vudú es algo muy normal entre los benineses que buscan contacto con sus ancestros y que creen en soluciones dadas por los chamanes con el fin de curar enfermedades. Creen en fetiches que funcionan como amuletos ante ciertas adversidades y rituales que los conectan con la naturaleza y con sus antepasados. Muchas gracias por visitarme. Estaré muy contento que puedas explicar a otras personas lo que es la cultura y la religión vudú. Pues estoy saliendo de Abomey, muy interesante, una ciudad grande, muy transitada. Ya me dirijo a Nigeria. Es bien interesante ver cómo es la vida aquí en Abomey. Hay muchísimo comercio, hay de todo, ¿no? La religión vudú, pues es eso, forma parte de la vida de todos los benineses. Tienen esa cultura local que es el vudú. Pues es eso, es una religión. En Occidente han hecho muy mala fama del vudú, pero aquí es algo muy normal, es un respeto, o sea, una conexión con la naturaleza. Pero bueno, a mí me parece muy interesante el haber venido aquí a Abomey a conocer tantito de la cultura vudú. Pues Benín no se salva de los accidentes. Se ve que acaba de suceder el accidente. El camión se está terminando de quemar. Muy impresionante la destreza de los conductores africanos. Y la casa se destruyó, todo se quemó. Pues estoy a 45 kilómetros de la frontera con Nigeria. Muy transitado el camino hacia la frontera. Y pues me siento vulnerable con tanto tráfico y bueno, pues me pongo el chaleco reflejante, aunque no sé si sirva de algo. Más bien es un trabajo psicológico en mi cabeza para sentirme más seguro.
desde que salí de Abomey siento más alegres a las personas, más receptiva, o no sé, como me siento como muy alegre, es la energía que se refleja en este sector de Benín. No me va a dar tiempo de llegar a la frontera hoy, ya son las 5 de la tarde. Así el camino hacia la frontera con Nigeria. Pues para no variar se me hizo de noche. Bueno, son 6:30, pero anochece bien temprano. Ya me faltan 4 kilómetros para llegar a Queto. Y mañana le doy 20 kilómetros a la frontera. Me paré a comer y pues, se me hizo tarde. Me quedé platicando con unos compas y entonces ahora se me hizo de noche. Se ve que está tranquilón. Ya me falta bien poquito, estoy cansadón, mucho calor todo el día. Pero bueno, pues yo bien contento, disfrutando la rodada por África. Ya mañana dejo Benín y entro a Nigeria. Me emociona muchísimo Nigeria. Buenos días, gente. Pues estoy a unos kilómetros de la frontera con Benín y Nigeria. Ya estoy dejando Benín. Pues dejo Benín muy contento y muy agradecido como siempre. Y como siempre, no pude ver todo lo que quería. Siempre quiero ver cosas, pero por una o por otra razón, pues a veces no puedo. Quería ir al norte de Benín, ya no me dio tiempo, pero bueno, pues ya pude ver algunas cosas. Pude ver Gran Popó, pude ver Ouidah, pude ver un poco Cotonú, pude visitar Gambier y Abomey. Visité algunas cositas bien interesantes. Benín, estaba leyendo que la esperanza de vida en Benín es de 58 años. Qué fuerte, ¿no? Hay que vivir rápido porque la vida es corta. Aquí en Benín, pues la vida es muy corta. Ahora salto a Nigeria. Me pone muy contento, me emociona mucho. Primero el paso fronterizo. Muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron para preguntar cómo estaba. Como algunos saben, estuve hospitalizado un par de veces por la malaria, pero ya mi salud está mucho mejor. Así que venga video, ojalá les guste y gracias por su espera.